Buenas tardes. Ahora iniciamos con el tema 3 referente a la protección jurisdiccional de los derechos y de la posesión. Cuando hablamos de la protección jurisdiccional de los derechos, nos referimos a la intervención del órgano jurisdiccional para resolver los conflictos que surgen entre las partes cuando éstas no pueden dirimir ese conflicto en forma particular, ya sea a través de transacciones o incluso de conciliaciones. Por lo tanto, cuando ese conflicto no puede ser solucionado por las partes, concurren a una autoridad jurisdiccional, juez, a efectos de que éste, a través de una sentencia, dirima esos conflictos. Anteriormente, además, se permitía la participación del Ministerio Público en los casos en los cuales el Estado era parte, e incluso en los casos en los cuales se dirimían derechos de los menores. Actualmente, esa parte del Código ya ha quedado derogada, y en los casos en los cuales interviene el Estado, pero como demandado, corresponde a que se haga una notificación a la Procuraduría, al margen también de notificar obviamente a la institución demandada. En el caso de los menores en materia civil, actualmente ya no interviene para nada el Ministerio Público. En este tema, el Código Civil entra un área que no le corresponde, que es el derecho civil adjetivo, es decir, al Código de Procedimiento Civil, y además nos habla de los tipos de sentencias. Principalmente se refiere a las sentencias constitutivas, y nos indica que solo en los casos previstos por la ley, la autoridad judicial tiene la facultad de constituir, modificar o extinguir las relaciones jurídicas. A una sentencia que tiene por objeto esta facultad constituye obligaciones o las modifica o las extingue, se denominan sentencias constitutivas. Y estas sentencias constitutivas surten efecto únicamente entre las partes litigantes, sus herederos y causahabientes, no surte efecto respecto a terceros. El artículo 1452, en este mismo capítulo, nos habla respecto a las sentencias de Estado y no es muy claro cuando indica que lo dispuesto por las sentencias de Estado tiene también eficacia respecto a terceros. En sí, a lo que se refieren las sentencias de Estado es a las sentencias declarativas, es decir, aquellas sentencias que reconocen la existencia de un derecho preexistente. A diferencia de las sentencias constitutivas, las sentencias de Estado o declarativas surten efecto no solo entre las partes, sus herederos y causahabientes, sino también surten efecto respecto a terceros. Y esto resulta de una lógica consecuencia, ya que si lo que se hace es reconocer la existencia de un derecho preexistente, es decir, de un derecho anterior, ese derecho era válido ante cualquier persona, no solo ante la parte contratante. Por eso es que las sentencias de Estado surten efectos ergo omnes o frente a terceros y a todas las personas. Este capítulo también nos habla de lo que es la cosa juzgada y nos dice que la cosa juzgada causa estado entre las partes, sus herederos y causahabientes. Desglosando un poco más, ¿qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada significa que existe una sentencia la cual no puede ser impugnada por otro proceso ulterior o por otro recurso. Ahora, en procesal civil, ustedes verán que existen dos tipos de cosa juzgada, la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Pero no entraremos en ese tema ya que lo verán en procesal civil. Lo que nos interesa en este caso es decir que la cosa juzgada afecta a las partes litigantes, no afecta a terceros. Y en el único caso que afecta a terceros es cuando estos terceros tienen su derecho en base al derecho de esas personas litigantes. Estamos hablando entonces de los herederos y de los causahabientes, que sería la excepción para los alcances de la cosa juzgada a personas que no han sido parte del litigio. Ahora entraremos a las acciones de defensa propiamente de la propiedad y las servidumbres. Las acciones de defensa de la propiedad y de las servidumbres establecidas en el Código Civil son la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la petición de herencia, la acción de deslinde y la acción confesoria. Ahora pasaremos a ver cada una de ellas desglosadas. Ahora pasaremos a ver la acción reivindicatoria, que está establecida en el artículo 1453 del Código Civil. La acción reivindicatoria procede cuando el propietario de una cosa ha perdido la posesión de ésta.
Por lo tanto, el requisito principal de procedencia de la acción reivindicatoria es, primero, el ser propietario del bien. ¿Contra quién se puede accionar? Obviamente, el propietario podrá reivindicar o accionar para recuperar la cosa contra la persona que posee o detenta la cosa, no importando quién sea esa persona. Lo que necesita demostrar el demandante son dos cosas. Primero, que es propietario del bien y segundo, que ha perdido la posesión de dicho bien. Entonces acá estamos viendo de que la acción reivindicatoria no procede si es que el demandante es un mero poseedor y tampoco procede contra meras perturbaciones de la posesión. Acá tiene que ser el propietario el que haya perdido la posesión de la cosa. El plazo para interponer la acción. Este tema también es importante y es lo que lo distingue de las otras acciones que vamos a ver. Y es que en el caso de la acción reivindicatoria no existe un plazo para interponer esta acción. Esta acción es imprescriptible. Sin embargo, esta imprescriptibilidad puede verse afectada por los derechos adquiridos en base a la usucapión, es decir, a la prescripción adquisitiva. Entonces, si se tiene un propietario que ha perdido la posesión y ha dejado esa posesión o que esa posesión sea perdida por más de 10 años, estaríamos frente a una prescripción adquisitiva de mala fe que procede en los 10 años. Entonces, la otra parte tranquilamente podría reconvenir por una adquisición vía usucapión. Ahora bien, pasaremos a ver la acción negatoria establecida por el artículo 1455 del Código Civil. Y primero comenzaremos diciendo cuándo procede. La acción negatoria procede cuando existen perturbaciones no posesorias por parte de un tercero, pudiendo estas perturbaciones estar dadas por derechos reales que terceras personas afirmen tener sobre la cosa, pudiendo estos derechos ser servidumbre, usufructo, uso, inmobiliario, habitación. Ojo que es importante dejar en claro que la acción negatoria no procede contra perturbaciones posesorias, es decir, contra terceros que vengan y desposean o le quiten la posesión al propietario. Para eso tenemos la acción reivindicatoria. Tampoco la acción negatoria procede cuando dos personas claman tener el mismo derecho real sobre la cosa. En ese caso ya estamos contra dos personas que indican ser propietarias del mismo. Entonces ahí estamos frente a una demanda de mejor derecho propietario. Entonces debemos distinguir bien la acción negatoria de lo que es la reivindicatoria y la acción de mejor derecho propietario. Ahora, ¿qué requisitos hay de procedencia de esta acción? El principal requisito para que la acción sea admitida es que esté planteada por el propietario del bien. ¿Y contra quién puede accionar? Pues puede accionar contra quien dice tener un derecho sobre la cosa para que estos derechos se declaren inexistentes. ¿Qué necesita demostrar el demandante? Que es el propietario del bien y que el supuesto derecho que la otra parte reclama en realidad no existe. ¿Qué es lo que se busca obtener en la sentencia? En esta demanda lo que se pide es que se declare la inexistencia de los derechos reales que la otra persona reclama. Puede también lograrse a través de esta demanda un cese de las perturbaciones a las molestias e incluso un resarcimiento por el daño que se produzca. Continuando con las acciones, pasamos ahora a ver la petición de herencia establecida por el artículo 1456 y siguientes del Código Civil. ¿Cuándo procede esta demanda? La petición de herencia procede cuando los bienes hereditarios a los que tiene derecho el demandante están en manos de otras personas, ya sea en forma total o en forma parcial, ya sea que esa persona esté ejerciendo a título de heredero o sin ningún título. Para que proceda esta acción, necesariamente se debe acreditar su calidad de heredero. Entonces, esta demanda de petición de herencia no es lo que se conocía antes como declaratoria de herederos, es algo diferente. Acá no se pide que se declare la calidad de heredero, sino lo que se hace es pedir se restituyan bienes hereditarios que están en poder de otras personas. ¿Contra quién se puede accionar? Pues se puede accionar contra quien esté en poder de los bienes, sea que se trate de otro coheredero o incluso de manos de sus causavientes.
¿Qué se busca lograr con esta demanda? Pues es lógico, obtener la restitución de los bienes hereditarios poseídos por otros y a los cuales se tiene derecho. Esta es una demanda que tiene un tiempo de prescripción de 10 años, es decir, 10 años a partir de la apertura de la sucesión, lo que implica que es 10 años a partir del fallecimiento del causante. Obviamente prescribe en 10 años porque 10 años es el plazo que se tiene para la aceptación de la herencia. La acción de deslinde es otra de las acciones concedidas a favor del propietario y procede cuando los límites entre dos fondos no son claros, cuando estos límites son inciertos. ¿Qué requisito hay de procedencia de esta acción? Pues esta acción solamente puede ser planteada por el propietario del bien. ¿Y contra quién puede accionar? Pues obviamente también solo puede accionarse contra el propietario del otro bien con el cual se está en conflicto de límites. No puede accionarse contra meros poseedores porque los poseedores no tienen un derecho de disposición. Entonces, si se accionara contra un poseedor sin derecho de disposición, se estaría vulnerando el derecho del propietario y una vez enterado el propietario podría demandar la nulidad de esa acción, puesto que, como hemos visto, los alcances de una sentencia es entre las partes litigantes y sus herederos causahabientes. El propietario no cae dentro de este margen. Pasamos ahora a ver la acción confesoria establecida por el artículo 1460 del Código Civil. Esta es una acción que procede en defensa de la servidumbre. Cuando existen conflictos, al desconocerse una servidumbre constituida, se pide a la autoridad judicial que reconozca el derecho de servidumbre existente. El requisito de procedencia de la acción es que el demandante debe acreditar la existencia de una servidumbre constituida a su favor. ¿Contra quién se puede accionar? Obviamente se tiene que accionar contra quien o quienes nieguen la existencia de la servidumbre o estén perturbando la misma. ¿Qué es lo que se busca con esta acción? Se busca que se reconozca la existencia de la servidumbre, o también se puede buscar que cesen los impedimentos provenientes del propietario del fondo sirviente, incluyendo la destrucción de lo que se ha hecho contra la misma y el resarcimiento del daño. Supongamos en un ejemplo que existe una servidumbre de paso constituida a favor de parte del fondo A favor del fondo B. Y resulta que el propietario del fondo A define construir una barrera que impida ese paso libre del fondo B, que tenía constituida una servidumbre de paso. Entonces, ¿qué es lo que se buscaría con esta acción? El fondo B podría demandar una acción confesoria y pedir se destruya esa obstrucción de la servidumbre de paso. Primero, que se reconozca la existencia de esa servidumbre, puede ser que ya esté en un documento, y segundo, que se destruya ese impedimento al libre tránsito que se tiene por el fondo de A. Además, se puede pedir el resarcimiento del daño. Las acciones que hemos visto hasta ahora eran acciones de defensa de la propiedad, es decir, acciones que solamente pueden ser planteadas por los propietarios de un derecho real sobre la cosa. Ahora veremos las acciones de defensa de la posesión. Las acciones de defensa de la posesión son 4. La acción de recuperar la posesión, la acción de conservar la posesión, la denuncia de obra nueva y la denuncia de daño temido. Ahora entramos ya a las acciones referentes a la posesión. Acá estamos hablando sobre la acción de recuperar la posesión establecida por el 1461 del Código Civil. Estas acciones se las conoce en la jerga popular más como interdictos, porque es además la nomenclatura que les dio el Código de Procedimiento Civil. Cuando hablamos de una acción de recuperar la posesión, significa que alguien que tenía la posesión ha sido perturbado, ha sido retirado de esa posesión por una otra persona. Entonces, ¿quién puede demandar? Puede demandar la posesión el poseedor del inmueble, sea que haya sido propietario o simplemente un poseedor o detentador. Pero ojo, en este caso solo se puede demandar en interés propio, es decir, quien puede demandar necesariamente tiene que haber sido el desposeído, no puede demandar otra persona por él, a menos que sea con representación legal, pero sabemos que la representación legal es como si fuese la misma persona.
¿Contra quién se puede demandar? Pues obviamente se va a demandar contra quien ha despojado del bien, pero además se puede demandar a los herederos universales o también contra adquirentes a título particular que conocían del despojo. Aquí estamos frente a la situación de que obviamente primero se va a demandar contra la persona que ha despojado. Pero ¿qué sucede si esa persona que ha despojado ha fallecido? Pues si ha fallecido tiene herederos universales o herederos particulares. Estos herederos universales o particulares también pueden ser demandados para recuperar la posesión. En el caso de los herederos universales, siempre. En el caso de los adquirentes a título particular, siempre y cuando se demuestre que estos adquirentes conocían del despojo. El plazo para demandar. Los interdictos normalmente son acciones que se plantean como una reacción inmediata. Los interdictos no tienden a declarar la existencia de derechos. No se declara si un derecho existe o no. A través de un interdicto o a través de una acción, en este caso para recuperar la posesión, no se establece un derecho real. Por lo tanto, al ser inmediatos, tienen que demandarse dentro del año desde que se produjo el despojo. Y el objeto de la demanda es recuperar la posesión del bien. No es que se declare un derecho real sobre la cosa, sino simplemente que se le devuelva la posesión del bien. Pasemos ahora a una otra acción referente a la posesión, que es la acción para conservar la posesión. Está establecida en el artículo 1462. En este caso ya no estamos ante una situación que se le haya quitado la posesión a alguien, sino estamos frente a una perturbación de la posesión, es decir, a una amenaza de que esa posesión pueda ser quitada por otra persona. Ahora, ¿quién puede demandar? Puede demandar el poseedor del inmueble, sea propietario o simple poseedor o detentador de un derecho real sobre él. ¿Contra quién se demanda? Contra quien perturbe la posesión. Ojo, nuevamente les reitero, estamos frente a una perturbación, no haberle quitado la posesión. Requisitos para la procedencia de esta acción está el haber estado en posesión por lo menos un año en forma continua e ininterrumpida. ¿Qué significa la continuidad? Significa que durante ese año la posesión ha estado totalmente en manos del demandante. E ininterrumpida significa además que no hayan existido perturbaciones a esa posesión, no se haya interrumpido esa posesión. Y además, un otro requisito para la procedencia, y este es muy importante, es que la posesión no haya sido adquirida en forma violenta o clandestina, a menos que haya cesado la violencia o clandestinidad un año antes por lo menos. Acá estamos, por ejemplo, les doy el caso de las personas que toman tierras ajenas o los loteadores. Si ese loteador ha ingresado a un bien en forma violenta o en forma clandestina, ha ocultado esa posesión, entonces esa posesión clandestina o violenta no puede ser base para una acción de conservar la posesión. Es decir, ese loteador no puede plantear una acción de conservar la posesión si ha adquirido esa posesión en forma violenta o clandestina. Clandestina significa sin que tenga conocimiento el propietario, que el propietario no haya sabido para nada sobre esa posesión. Entonces, si no ha sabido sobre eso, mal podría defenderse. Si es que la posesión ha sido clandestina o ha sido violenta, entonces tendrá que computarse ese año desde que ha cesado la clandestinidad o ha cesado la violencia, o ambas si es que ha sido con violencia y clandestinidad. Recién a partir de eso se tendrá que haber tenido una posesión pacífica y pública durante un año para poder demandar una acción para conservar la posesión. ¿Cuál es el objeto de la demanda? Hacer cesar la perturbación a la posesión. Tampoco es el declarar un derecho. Nuevamente reitero, los interdictos no son declarativos de derecho. Para obtener una declaración de un derecho, necesariamente se tiene que ir a un proceso de conocimiento, que es lo que se conoce como una demanda ordinaria. Un otro interdicto
o acción de protección de la posesión es el de denuncia de obra nueva perjudicial establecido por el artículo 1463 del Código Civil. ¿Quién puede demandar en este caso? Puede demandar el poseedor de un inmueble, sea propietario o simplemente poseedor o detentador. ¿Cuándo se demanda esto? Cuando existe una nueva obra realizada por el vecino, la cual puede ser perjudicial para el inmueble del demandante. Entonces, ¿contra quién se demanda? Contra el vecino que haya iniciado una obra nueva perjudicial a su inmueble. El plazo para demandar es mientras la obra no esté concluida y que no haya transcurrido además un año desde su inicio. Es decir, desde el inicio de la obra que está causando un perjuicio al fondo vecino. No se olviden que la propiedad y la posesión debe ejercerse dentro de los límites, es decir, sin perjudicar a los vecinos, dentro de los límites de la propiedad y de la posesión. El objeto de la demanda es evitar que la obra nueva continúe y lograr además se restauren los daños ya producidos. Este es el caso, supongamos que tenemos un inmueble que está construido en una bajada y resulta que el vecino del fondo o del terreno contiguo de la bajada está construyendo su casa y para construir su casa ha comenzado a cavar y socavar los cimientos de nuestra casa. Entonces, si socava los cimientos de nuestra casa, ahí existe un peligro para nuestra casa, de que nuestra casa se desmorone. Entonces ahí estamos frente a una nueva obra perjudicial porque está amenazando con destruir nuestra casa. Ahí es que podemos demandar esta denuncia de obra nueva perjudicial y tenemos que hacerlo mientras que esa obra no concluya y dentro del año de que se haya iniciado. Ahora veremos la última de las acciones de protección a la posesión, que es la denuncia de daño temido establecida por el artículo 1464 del Código Civil. Acá estamos frente a la situación de que el propietario de un fondo vecino tiene una obra la cual amenaza ruina o amenaza con dañar nuestra propiedad. Ya no estamos hablando de una construcción nueva, sino que estamos hablando de que esa obra ya existente, puede ser un árbol, puede ser una casa, puede ser una pared que está en mal estado, pues amenaza con producir un daño a nuestra propiedad o a nuestra posesión, ya que no olvidemos que estamos frente a una acción de defensa de la posesión. Entonces, ¿quién puede demandar? Puede demandar el poseedor del inmueble, sea que sea propietario o simplemente un poseedor o detentador. ¿Contra quién se demanda? Contra el vecino que tiene un bien que amenaza ruina, sea construcción, un árbol u otra cosa que origine el peligro. En este caso no se tiene un plazo para demandar. Se puede demandar en cualquier momento y el objeto de la demanda es lograr que el vecino repare el bien o se demuela o se quite el árbol o se prevean medidas necesarias para evitar el daño. Con esto concluimos lo que son las acciones de defensa de la posesión y pasaremos a ver lo que es la ejecución forzosa. Como les dije anteriormente, ahora pasamos a ver la ejecución forzosa de las obligaciones. Y la razón por la cual ponemos la ejecución forzosa de las obligaciones dentro de este tema es porque estamos hablando de la protección jurisdiccional de los derechos, es decir, la acción de la justicia para proteger los derechos. Ahora, cuando se tiene una vulneración de un derecho en materia civil, ese derecho debe ser resarcido y el resarcimiento obviamente se hace de forma patrimonial, es decir, una restauración patrimonial. Y cuando no se logra que esa restauración patrimonial se haga en efectivo inmediatamente, entonces se recurre a la ejecución forzosa de las obligaciones. Cuando el deudor no cumple con la obligación, el acreedor puede recurrir a la autoridad judicial para pedir que éste obligue a su cumplimiento o a la entrega de un equivalente logrado con el embargo y la venta forzosa de los bienes del deudor. No olvidemos que el deudor responde por sus obligaciones con su patrimonio. En materia civil no existe el apremio corporal por obligaciones civiles. Entonces, necesariamente cuando uno contrata
y respalda con todo su patrimonio. Y es ese patrimonio el cual debe ser el encargado de cumplir con la obligación adquirida. Y este es un tema interesante, puesto que debemos tomar en cuenta que un juicio civil es tan bueno como lo es el patrimonio del demandado. Antes de iniciar una demanda, les sugiero verificar si es que el demandado tiene un patrimonio con que responder, puesto que como no hay un apremio civil, el inicio de una demanda y la consecución de una demanda, que puede ser a veces muy larga, si es que no tiene patrimonio al deudor, entonces no nos va a llevar a ningún tema favorable para nuestros clientes. Hablamos ahora de la ejecución forzosa en especie, es decir, cuando se busca que se cumpla la obligación, pero no se busca el resarcimiento económico, sino que se busca el cumplimiento de esa obligación a través de la entrega de algo específico o el cumplimiento de hacer o de no hacer. En el caso de las obligaciones de dar o entregar, en la ejecución forzosa de esas obligaciones, cuando el deudor no ha entregado la cosa comprometida, el juez puede autorizar al acreedor a tomar posesión de la cosa. Si la cosa es un inmueble y ese inmueble tiene bienes, pues el juez ordenará, además se levante un inventario de los bienes, porque no se busca, a través de esta disposición, no se busca vulnerar los derechos, pero tampoco que se vulneren los derechos del demandante. En la ejecución forzosa en las obligaciones de hacer, aquí es un poco más delicado el tema. En las obligaciones de entregar o dar estamos hablando de algo objetivo. Si tenía una obligación de entregar un terreno y no lo ha entregado, el juez puede agarrar y ordenar y dar la posesión de la cosa a esa persona. Pero, ¿qué hacemos con las obligaciones de hacer? En las obligaciones de hacer, no olvidemos que juega un papel importante el tema de intuito persona. Es decir, que hay obligaciones que contratamos en razón a la persona. Vamos por el primer lado, en obligaciones de hacer que no son intuito persona, es decir, aquellas que contratamos simplemente para que alguien haga algo, pero no en razón a la persona a la que estamos contratando. En este caso, en caso de no cumplir con la obligación de hacer, el juez puede ordenar que se cumpla. Si es que no cumple el incumplido o el demandado, entonces el juez puede autorizar que se contrate a alguien para que cumpla con la obligación a costa del deudor. Por ejemplo, es el caso de que contratamos un albañil para que nos construya un cuarto y el albañil no cumple. Entonces demandamos ante el juez. El juez puede ordenar que el albañil cumpla, pero si es que dentro del plazo otorgado por el juez el albañil ni siquiera aparece y no cumple, entonces el juez puede autorizar para que se contrate a alguien más para que cumpla con esa obligación, pero a costa del demandado, es decir, a costa del albañil, quien deberá pagar por ese servicio. Ahora, eso es cuando es una obligación, les decía, en general, no es intuito persona. Pero, ¿qué pasa si es una obligación adquirida intuito persona? Entonces, en este caso, si la persona contratada no quiere cumplir con esa obligación de hacer, lo único que procede es el resarcimiento del daño causado. Estamos frente a una situación, por ejemplo, que contratamos a un médico en razón a la fama que éste tiene. Un médico puede ser para que nos realice una cirugía de estómago. Pues resulta que ese médico no cumple con la obligación. No nos da lo mismo, puede ser que no sea lo mismo que cumpla otra persona, porque nosotros contratamos a ese médico en específico. ¿Por qué? Porque confiábamos en su pericia o en su destreza. Entonces ahí, si ese médico en específico no cumple, lo único que procede es el resarcimiento del daño. O por ejemplo, contratamos al pintor Mamani Mamani para que nos pinte un cuadro. Y el pintor Mamani Mamani resulta que no pinta el cuadro. Entonces no será lo mismo que otro pintor, Juan Pérez, nos pinte el cuadro, ya que hemos contratado a Mamani Mamani debido a la fama que tiene en pintar cuadros. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que la obligación se resuelve y además de resolverse la obligación, se nos debe resarcir el daño causado. Eso en cuanto a las obligaciones de hacer. Y en la ejecución forzosa en las obligaciones de no hacer, acá es diferente. Si se ha violado una obligación de no hacer, se puede pedir al juez ordene el cese y además la destrucción de lo hecho a cargo del obligado.
Si la destrucción no es posible, entonces se reclama el resarcimiento. Por ejemplo, tenemos dentro de los condominios, existen condominios que han establecido que todas las viviendas van a ser de una planta. Hay un reglamento que así lo establece y cuando uno adquiere una vivienda en ese condominio, pues bien se ha obligado a cumplir también con ese reglamento de que todas las viviendas tienen que ser de una planta. Ahí estamos frente a una obligación de no hacer. ¿Qué cosa no podemos hacer? Construir una segunda planta pese a que es un inmueble de nuestra propiedad. Entonces, si vulneramos esa disposición de no hacer y decidimos construir una segunda planta sobre ese inmueble, entonces ahí puede concurrir el condominio a través de su directorio, demandarnos por haber violado una obligación de no hacer y pueden pedir al juez que se ordene el cese de esa construcción y además la destrucción de lo hecho, puesto que vulnera el reglamento al cual nos hemos comprometido a cumplir. Si esa destrucción por alguna razón no fuese posible, entonces se podría reclamar el resarcimiento. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos en que no se haya podido cumplir la obligación en especie, es decir, en los casos anteriormente señalados? Pues lo que procede es lograr el resarcimiento o la devolución patrimonial de la obligación. Para este caso lo que se hace es ejecutar el patrimonio del deudor. Y al ejecutar el patrimonio del deudor, primero necesitamos embargar sus bienes. Y estamos hablando del embargo establecido en el artículo 1470 y siguientes del Código Civil. ¿Cuándo procede el embargo? El embargo procede contra los bienes del deudor u otros afectados a la obligación en la medida necesaria para satisfacer el crédito. Ojo, esto es muy importante, ya que normalmente se pide el embargo de todos los bienes del deudor cuando la deuda es, digamos, de $5,000. Entonces se le inmoviliza todas sus cuentas, no importando el monto, se le inmoviliza todas sus cuentas por un crédito de $5,000. Muchas veces los jueces no tienen el tino para limitar el embargo. Entonces, el demandado lo que debe hacer es, en base a la normativa del Código Civil, exigir que el juez limite el embargo y que éste sea solamente en la medida necesaria para satisfacer el crédito. El embargo, en caso de que se tenga una acreencia privilegiada, por ejemplo, una hipoteca, entonces primero se debe ejecutar esa acreencia privilegiada hasta la venta judicial y recién después de haberse ejecutado esa creencia privilegiada, recién se puede pedir embargar otro bien. Normalmente vemos en procesos coactivos que son sobre garantías hipotecarias o prendarias que a veces se pide además el embargo de todos los otros bienes del deudor, del coactivado. En esos casos el juez debe negar. ¿Por qué? Porque legalmente primero se debe ejecutar esa garantía hipotecaria que se tiene y solamente cuando esa garantía hipotecaria no ha podido ser ejecutada o siendo ejecutada no es suficiente para cubrir la obligación, entonces recién se pueden embargar otros bienes. Ahora, ¿cuál es la extensión del embargo? El embargo comprende no solo el bien principal, sino también, obviamente, los accesorios, pertenencias y frutos de la cosa embargada, pues no olvidemos que en derechos reales lo accesorio siempre sigue a lo principal. La inscripción del embargo. Para que el embargo surta efectos frente a terceros, en casos de bienes sujetos a registro, debe estar necesariamente inscrito y va a surtir efectos frente a terceros solamente desde la fecha de esa inscripción. Esa inscripción lo que hace es marcar un momento. Ese momento desde el cual para el embargante no van a surtir efectos transferencias o embargos posteriores. Es decir, estamos hablando de la prioridad del embargante. No surten efectos frente al acreedor embargante las transferencias posteriores o aquellas que siendo anteriores no fueron inscritas antes. Es decir, que una vez que se inscribe el embargo, puede ser que el bien sea embargado por otro acreedor. Si es embargado por otro acreedor,
En forma posterior, ese nuevo embargo no va a surtir efectos respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos primeros. Entonces, define una prioridad en el derecho. Ahora entramos a cómo se ejecuta el embargo, y acá ha habido una variante entre lo que era el anterior Código de Procedimiento Civil y el actual Código Procesal Civil. Entonces lo que veremos simplemente es lo que se aplica ahora. La forma de ejecución de embargo en cuanto a bienes inmuebles sujetos a registro, lo que dice el Código Procesal Civil es que se hace efectivo ese embargo a través de su inscripción en el registro respectivo al que se denomina anotación del embargo. Entonces desaparece acá lo que es el mandamiento de embargo propiamente en relación a bienes sujetos a registro. Lo que se hace es, ese embargo se va a efectivizar ya no a través del acta como se hacía antes, sino se va a efectivizar a través de la inscripción. Y esa inscripción la denominamos anotación del embargo. En cuanto a los bienes muebles, lo que se hace es se ejecuta este embargo por parte del oficial de diligencias u otra autoridad comisionada por el juez y se designa depositario. Aquí seguimos con el mismo procedimiento del acta. Se levanta un acta donde se hace el embargo, en ese embargo se detallan los muebles que se están embargando y se designa un depositario para dichos bienes. Ahora, en el tema de embargo genérico de derechos, este embargo genérico procede cuando los bienes embargados no son suficientes para cumplir con la obligación. Entonces, acá estamos hablando de que comprende los bienes presentes, pero además comprende los bienes futuros. Si luego se solicita un embargo específico, este tendrá la fecha del genérico. Este embargo genérico implica que tenemos una cantidad de bienes embargados. Supongamos que esos bienes embargados nos alcanzan a $10,000. Sin embargo, la deuda es por $20,000. Entonces, lo que se pide al juez es un embargo genérico de derechos. ¿Qué es lo que estamos embargando? Estamos embargando estos bienes presentes que ya teníamos identificados, pero además estamos embargando bienes futuros que pueda adquirir. Entonces, si a futuro adquiere nuestro deudor algún bien, tenemos prioridad sobre ese bien. ¿Por qué? Porque sobre ese bien se va a tener que estar embargado desde la fecha que hemos solicitado el embargo genérico de derechos. El objetivo de este embargo genérico de derechos, entonces, es asegurar que el crédito o la obligación sea cumplida incluso con bienes futuros adquiridos. Este embargo genérico de derechos no estaba presente en el anterior Código de Procedimiento Civil y es una innovación interesante. Ahora entramos a la recta final, que es el efecto de la venta judicial. Si hemos embargado un bien, es obviamente para llegar a la venta judicial y con el fruto de esta venta judicial obtener el pago o el cumplimiento de la obligación que se demanda. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la venta judicial? Primero, en relación a la transferencia de derechos. A través de la venta judicial se trasladan los derechos sobre la cosa que tenía el deudor embargado hacia el adquirente judicial. Es decir, el propietario de la cosa deja de ser propietario y ese derecho se traslada hacia el adquirente judicial. Uno de los efectos principales de la venta judicial es la extinción de derechos de terceros sobre la cosa vendida judicialmente. Es decir, que a través de la venta judicial se extinguen los derechos de terceros acreedores sobre el bien, siempre y cuando esos terceros acreedores hayan sido debidamente citados antes de la venta. ¿Cuál es el caso acá? Tenemos el caso de que se ha embargado un bien y ese bien tenía antes otros dos embargantes. En nuestro proceso se ha llegado hasta el remate del bien, es decir, hasta la venta judicial del bien, pero ese bien tenía otros dos embargantes. Si esos dos embargantes han sido debidamente citados y no se han opuesto a la venta o no han acreditado su derecho o no han presentado una tercería sobre ese bien antes de la venta, entonces esas inscripciones son levantadas del bien y se extinguen, y el bien es transferido libre y alodial.
En cuanto a la evicción, si en forma posterior a la venta el adjudicatario es eviccionado total o parcialmente del bien, tiene derecho a repetir el monto cobrado por cada acreedor, a menos que no sea oponible a ellos el motivo de la evicción. Es decir, si alguien perturba posteriormente el derecho del adquirente judicial de ese bien y se lo quita o le arrebata ese derecho, entonces ese adquirente judicial puede repetir ese monto, el monto que ha pagado por el bien y que ha cobrado cada uno de los acreedores. Si el acreedor es uno solo, pues repetirá solo contra ese uno. Si son varios, pues repetirá contra los varios, a menos que ese motivo por el cual ha sido eviccionado no sea oponible a estos acreedores, es decir, que no hayan tenido nada que ver en relación a esto. Ahora, en cuanto a la lesión y a los vicios, en la venta judicial es importante señalar que no se puede demandar la lesión ni los vicios de la cosa. No olvidemos que la lesión es el pago de un precio vil por la cosa. Entonces no puede llegar el propietario del bien, el que era propietario del bien, y demandar por lesión y decir el inmueble se ha vendido en menos de la mitad de lo que costaba y por lo tanto demando lesión. Eso no está permitido en el caso de la venta judicial, pues la venta judicial se ha hecho sobre la base de un monto que ha sido aprobado por el juez y que ha sido además puesto en conocimiento hacia el propietario. Además, no proceden tampoco los vicios de la cosa, es decir, que el adquirente judicial un poco compra la cosa a ciegas. Si es que ha comprado un auto a través de una venta judicial y resulta que ese auto tenía un motor que estaba fundido, no puede demandar luego la devolución del dinero por los vicios de la cosa, sino que lo ha comprado bajo su propio riesgo. Con esto terminamos este tema.